Bien, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estudiantes del cuarto medio. Hoy estoy haciendo una cápsula que les había prometido para lo que era la guía de ejercicio de cuarto medio. La idea de esta guía es que ustedes vean el video, vean cómo yo voy a ir haciendo estos ejercicios. Son 7 de los primeros y 10 de los últimos, ¿ya? Entonces digamos que ya explico el primero. Todavía no entienden mucho. Empiezo con el segundo, ya entendiste un poco más. Pausa el video, intenta tú mismo hacer el 3 y luego vas viendo si estás haciéndolo bien en comparación al video que estás trabajando. Lo mismo cuando lleguemos ya a los ejercicios de acá abajo. Si entendiste bien, intenta hacerlos inmediatamente. Haz el primero y compara con el video si lo estás haciendo bien o no. ¿Bien? Empecemos. Estábamos trabajando en el objetivo fundamental 6, que era este gran objetivo de cuarto medio que englobaba ácido base, redox y polímero. Y aquí tenemos los 3 objetivos de redox, que era reconocer las reacciones redox con sus partes, la reducción y la oxidación, y determinar si un elemento se está oxidando o reduciendo y cuál es el agente oxidante y reductor. Y el último objetivo tiene que ver con la FEM de la pila, el voltaje que entrega una pila. ¿Ya? Entonces, nos vamos a buscar primero los 2 objetivos. ¿Qué es lo que me dicen las instrucciones? Indicar para las siguientes ecuaciones el elemento que se oxida, el elemento que se reduce, el agente oxidante, el agente reductor y los electrones intercambiados. ¿Ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es ver estos compuestos. ¿Ya? Y ver cuál de estos que están acá es un elemento puro. ¿Ya? ¿Cuál es mi elemento puro? Vamos a ocupar en anotar. Mi elemento puro es cloro. ¿Por qué sé que es puro? Porque está solito, no hay más cloros. ¿Ya? Si él es cloro 0, el resto de cloros no son ceros y son cloros que ya vienen con una carga. ¿Cuál es la carga del cloro? La busco, me fijo que el cloro siempre está a la derecha, eso quiere decir que su carga es negativa. ¿Cuál es la carga o el número de oxidación del cloro negativo? -1. ¿Ya? -1. Entonces vemos que 2 de estos cloros se mantienen con carga -1, pero aquí ya no hay 2, hay 3. Eso quiere decir que al menos un cloro pasó a ser de 0 a -1. Este proceso, como pasa de 0 a -1, es un proceso de reducción. Y también, si vemos que el cloro aquí es -1 por 2, sería en total carga, 2 cargas negativas. Entonces aquí el hierro tiene que ser +2. Y acá son 3 cloros, cada uno con una carga negativa, entonces serían -3. Entonces el cloro tiene que ser aquí, el hierro, perdón, tiene que ser +3. Entonces, este proceso del hierro +2 al hierro +3 es un proceso de oxidación. ¿Ya? Entonces, ya de ahí vamos fácil. ¿Qué cosa les puede complicar? Que a lo mejor no sepan cuáles son los números de oxidación. Hay tablas y los pueden buscar en internet. ¿Cuál es el número de oxidación del hierro? Entonces te va a decir que el hierro puede ser +2 y +3. Obviamente 0 cuando es puro, pero nunca te va a decir el 0. Si el hierro está puro, está hierro solito, es 0. Pero si está en un compuesto, puede ser +2 o +3, y ahí lo tienes que determinar tú. En el caso del cloro puede ser -1 cuando es negativo, cuando está a la derecha, 0 cuando está solo, cuando está como cloro puro, y puede tener un montón de estados de oxidaciones positivos, pero ya no está a la derecha, sino que está en el medio o al final de una reacción, de una fórmula de reacción. ¿Ya? Bueno, pasemos a responder ya esto. ¿Qué elemento es el que se oxida? Hierro. ¿Qué elemento es el que se reduce? Cloro 2. Este hierro es hierro +2. ¿Ya? Es importante ponerlo aquí, hierro +2, y este cloro 2. ¿Ya? 2 quiere decir que es cloro 2, hay 2 cloros, y +2 quiere decir que tiene carga +2. ¿Cuál es mi agente oxidante? El agente oxidante es aquel elemento que provoca en el otro que se oxide. Él se redujo, por lo tanto provocó que él se oxide, así que mi agente oxidante es cloro 2. ¿Cuál es mi agente reductor? El que provocó la reducción en el otro. Hierro provoca que el cloro se reduzca. Entonces,
Hierro es mi agente reductor. Si este se oxida, es el agente reductor. Si este se reduce, es el agente oxidante. Acuérdense que le dije que siempre era el opuesto. Y ahora la pregunta del millón. Electrones intercambiados. ¿Cuántos electrones se intercambian acá? Lo primero que tengo que hacer aquí es balancear mi ecuación. Si nos fijamos, acá tengo hierro 2 par, cloro 2 par, cloro 2 par. Entonces todo lo que tengo acá son pares de cloro. Mientras que lo que tengo acá son cloro 3 impar. Entonces necesito amplificar esto, y para amplificar esto, necesito amplificar esto para balancearlo. Entonces aquí lo tendríamos un 2. Pero al amplificar los cloros para que los cloros sean pares, me estoy aumentando el número de hierros, que aquí son 2 y aquí es 1. Entonces este ahora sería 2. Pasemos a ver ahora los hierros. Aquí tendríamos 2 por 2, 4, más 2, 6 cloros. Y aquí tendríamos 2 por 3, 6, está balanceado. Veamos que aquí hay 2 hierros que pasan a tener a 2 hierros con carga más 3. Si 2 hierros pasaron de más 2 a más 3, ¿cuántos electrones se intercambiaron acá? Fíjate que pasar de más 2 a más 3, hay un electrón ahí intercambiándose, ¿ya? Hay un electrón, pero como son 2 hierros, serían 2 electrones en total. Y acá pasa lo mismo, 2 cloros acá pasan a ser menos 1. Como hay 2 cloros en total, que son los que están pasando de 0 a menos 1, se están intercambiando 2 electrones, cada uno con carga menos 1. Entonces, ¿cuántos electrones se intercambian acá? 2 electrones. O le pueden poner 2 nomás si quieren. Si tú en este punto ya entendiste, pausa el video e intenta resolver el 2, el 3 y el 4 y luego sigue viendo el video para ver si acertaste. ¿Bien? Vamos a borrar esto y seguir avanzando. Tenemos acá otra ecuación un poco más compleja, tenemos más elementos, pero de nuevo nos encontramos con lo mismo. ¿Qué elementos están solos, en estado puro? Hay minutos para que piensen. Sería cobre, 0, y plata, 0. De aquí a acá, el cobre tiene que oxidarse, porque este cobre ya no tiene carga 0, sino que tiene una carga superior, positiva, y plata le pasa lo mismo. De aquí a acá va a aumentar su número, porque aquí está como plata más, ¿ya? ¿Por qué sí que es más? Porque son metales, y los metales no tienen cargas negativas, siempre son positivas. Entonces, cobre pasa de 0 a algo más grande, entonces cobre se oxida. Y este pasa de una carga positiva a 0, se reduce. Entonces aquí tenemos un proceso de reducción. ¿Ya? Entonces, ya podemos responder bastantes cosas. ¿Qué elemento es el que se oxida? Cobre. ¿Qué elemento es el que se reduce? Plata. Plata más. ¿Ya? Plata más. Spoiler, yo ya me sé los números de oxidaciones y no lo voy a estar revisando cada rato. Pero ustedes, reitero, si no se lo saben, tienen que buscarlos en tablas periódicas o en tablas de número de oxidación. Acá, este cobre que está aquí está con carga más 2. Y esta plata está con carga más 1. ¿Está balanceado todo acá? No. ¿Por qué sé que no está balanceada? Porque aquí hay 2. Este 2 multiplica los NO3, eso quiere decir que hay 2 veces NO3 y aquí solamente hay 1. Entonces yo tengo que balancear esta ecuación poniendo aquí 2 para tener 2 veces el NO3. Pero al aumentar la plata también aumento la plata de acá y pongo un 2. Ya estaría mi ecuación balanceada. ¿Ya? Volvamos acá. Si este es el que se oxida, entonces este es el agente reductor. CO. Si este es el que se reduce, él es mi agente oxidante. ¿Y cuántos electrones se intercambian? Para pasar de cobre 0 a más 2, se necesitan acá entonces 2 electrones.
Y para pasar de más 1 a 0, se intercambia 1. Pero como son dos platas, se intercambian 2 electrones. Entonces mi respuesta aquí sería 2. Bien. A partir de este punto, voy a ir un poquito más rápido, porque hay gente que ya entendió, hizo su guía y le interesa solamente saber la respuesta. Así que vayamos bien rápido con esto. Acá, cobre, aquí tiene carga más 2, aquí tiene carga más 2. Cobre no es el que se reduce, ni se oxida. Pero aquí tenemos oxígeno 0. Entonces, este oxígeno 0 viene de algún lado, de este oxígeno. Tiene que venir este oxígeno, que es oxígeno menos 2. Entonces, parte de estos 6 átomos de oxígeno pasan a ser 0. Y ese es un proceso de reducción. Perdón, oxidación. ¿Por qué oxidación? Porque pasamos de un negativo a un 0. Entonces, estamos aumentando el número. ¿Ya? ¿Y qué otro elemento? Si sé que no se reduce ni se oxida el cobre, y sé que el oxígeno es el que se está oxidando, solamente me queda nitrógeno para decir que es el que se reduce. Entonces, si cobre es más 2, y aquí cobre también es más 2, ¿ven? Aquí nitrógeno, aquí se me coló un oxígeno, ahí sí, volvemos, y este nitrógeno tiene que tener carga más 4. ¿Por qué? Porque oxígeno es menos 2 por 2 es 4, 4 cargas negativas. Aquí tengo 2 por 3, 6, 6 por 2, 8, 2 por 3, 6, ¿sí? 6 por 2, 12, menos 2, 10. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? 5. Entonces el nitrógeno tiene carga 5, pasó de 5 a 4, se reduce. ¿Ya? Entonces ya empezamos a responder. ¿Qué elemento se oxida? ¿Qué elemento se oxida? Oxígeno menos 2. ¿Qué elemento se reduce? Nitrógeno más 5. Ojo con ponerlos esto acá en la parte superior. ¿Cuál es el agente oxidante? El contrario del que se oxida. Si este se oxida, entonces este es el agente reductor. Si este se reduce, es el agente oxidante, porque provoca en el otro la oxidación. ¿Cuántos electrones se intercambian? Veamos. Nitrógeno pasa de 5 a 4, hay un intercambio de 1, pero son 2 nitrógenos acá. Fíjate que 2 multiplica este 2 nitrógenos. Entonces, acá tienen que ser 2 nitrógenos. Aquí hay un cobre y hay un cobre. Veamos si calzan los oxígenos. Tengo 2 por 3, 6. Aquí tengo 2 por 2, 4, 5, 6, 7. Entonces esto tiene que ser un medio. ¿Ya? Y está balanceada mi ecuación. Aquí, si estamos pasando de 5 a 4, de 5 a 4, es 1 el electrón que se intercambia, pero como son 2 nitrógenos, se intercambian entonces 2 electrones. Y pasa lo mismo con el oxígeno. ¿Ya? Hay un solo oxígeno que está pasando de menos 2 a 0 e intercambia 2 electrones. Borramos y explicamos el otro. Acá tenemos azufre, que está con carga positiva, porque está en medio de la reacción. Este está con carga menos 2 y este es carga más 1. Y azufre acá está al lado derecho, se quiere decir que su carga es negativa y es menos 2. Sodio es más 1. Si sodio es más 1 acá y más 1 acá, no se oxida ni se reduce. Y carbono, aquí está puro, entonces 0. Y aquí carbono es más 4. ¿Qué carga que tiene aquí el azufre? 2 por 4, 8, menos 2, 6. Carga 6. De 6 a menos 2. Así que ya tenemos bien clarito quién se oxida y quién se reduce. Si pasamos de más 6 a menos 2, quien se reduce es el azufre más 6. ¿Y quién se oxida? El carbono, que pasa de 0 a 4.
Si este se oxida, es mi agente reductor. Si este se reduce, es mi agente oxidante. Recordemos siempre que es el contrario. ¿Cuántos electrones se intercambian en esto? Si aquí pasamos de 6 a menos 2, hay un gran número de electrones intercambiados. Lo mismo acá. De 0 a 4 es mucho, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es si la ecuación está balanceada o no, ¿ya? Si nos fijamos acá, hay 4 oxígenos y acá solamente hay 2. Entonces esto tiene que estar amplificado por 2. Si hay 2 carbonos, acá también son 2. Un azufre, un azufre. 2 sodios, la ecuación está balanceada. Veamos. Cada carbono pasa de 0 a 4. 4 electrones. Pero como son 2 carbonos, en total se están intercambiando 8. ¿Ya? Y de más 6 a menos 2 sería 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2. 8. Entonces se intercambian 8 electrones. Y está listo. Pasamos al siguiente. Borrar todo. Luego, muchos elementos. ¿Cuál está solo? Cloro. Cloro es 0. Si cloro es 0, quiere decir que acá el cloro es menos 1. ¿Por qué sé que es menos 1? Porque está a la derecha. El cloro a la derecha siempre vale menos 1. Este cloro de aquí, este cloro de acá, se oxidó a partir de este cloro. Y de este cloro vienen este y este cloro. Todos los cloros que vemos acá. Pero lo primero que tengo que hacer aquí es balancear. ¿Qué otra cosa me falta anotar? Los números de oxidación de los otros elementos. Potasio es más 1, porque siempre es más 1, a menos que esté solo, o sea puro, en este caso 0. Y vemos el cromo, aquí está con 3 cargas negativas, entonces este es más 3. ¿Ya? 3 y 1, regla de la X, acuérdense que las vimos. Oxígeno es menos 2, ¿por qué es menos 2? Porque oxígeno en un compuesto siempre es menos 2. 2 por 7, 14, menos 2 serían 12. 6 entonces, por 2 serían 12. Carga 6 a 3. De aquí a acá se reduce y de aquí a acá se oxida. ¿Qué elemento se está oxidando? Cloro menos 1. ¿Qué elemento se reduce? Cromo más 6. Digamos que por ahí alguien le puso cromo 2 más 6, por ejemplo. No hay problema, no lo voy a considerar malo. ¿Ya? Pero sería el cromo más 6 el que se está oxidando. ¿Cuál sería mi agente oxidante? El que se reduce. Acuérdense que siempre es el contrario. ¿Y cuál es mi agente reductor? El que se oxida. ¿Cuántos electrones se intercambian? Tengo que balancear mi ecuación. Si no balanceo mi ecuación, no puedo saberlo. Tengo 2 potasios, entonces aquí necesito 2 potasios. Tengo 2 cromos, entonces aquí necesito 2 cromos. ¿Ya? ¿Qué más tengo acá? ¿Qué más tengo acá? Cloros. Tengo 2 por 3, 6. Más 2 sería 8. Y más 2 sería 10. Entonces aquí necesitaríamos 10. ¿Ya? Como este hidrógeno está aquí de más, no tiene sentido que esté hidrógeno aquí porque no hay hidrógenos en los productos. Lo que está haciendo es reaccionar con el oxígeno que tengo acá. Entonces me faltó escribir acá el agua. Entonces veamos que esto esté balanceado. ¿Cuánto hidrógeno hay? 10. Entonces, ¿cuánta agua tengo que tener acá? 5. Y damos el oxígeno. Aquí tengo 5 oxígenos. Y acá tengo 7 oxígenos. Algo aquí no me está cuadrando. Por lo tanto, dejamos el ejercicio 5 en standby. Y lo vamos a ver esta semana en clase, y que esta semana vamos a volver a tener clase online. Si es que cometí algún error, dijiste mal algún subíndice, de por qué no me está dando. ¿Ya? Pasemos al siguiente. Acá tenemos K
que es más 1, K es más 1, cloro es menos 1, cloro es menos 1, y aquí cloro es 0, porque está puro. Cloro también aquí es menos 1. Manganeso, acá está como oxígeno menos 2, 2 por 2, 4, menos 1 sería más 7. Y acá estaría como manganeso más 2. De nuevo pasa lo mismo con el oxígeno y este hidrógeno, que tienen que estar formando aguas. ¿Ya? Más agua. Déjame balancear esto para ver si es que no me pasa lo mismo. Oxígeno son 4, entonces aquí necesito 4 aguas. Aquí son en total 4 por 2 son 8 hidrógenos, entonces aquí necesitaríamos 8 ácidos clorhídricos. Y aquí tengo un cloro, 3 cloros. Entonces aquí necesito 5 cloros para llegar a tener 8. Pero tengo un medio, entonces sería 5 medios. Ahí tendríamos los 5 cloros. Y los oxígenos aquí son 4, los hidrógenos aquí, sí, está balanceado. Vamos si me calza todo ahora. Veamos. ¿Qué elemento se oxida? Veamos. El cloro pasa de ser cloro menos 1 a cloro 0, entonces el que se oxida es cloro menos 1. El elemento que se reduce es manganeso, que pasó de ser manganeso más 7 a ser manganeso más 2. Manganeso más 2. Como este es el que se reduce, es el agente oxidante, y como este se oxida, es el agente reductor. ¿Cuántos electrones se intercambian acá? Volvamos al anotador. Vamos a correr esto un poquito. ¿A dónde estaban? Y ahí sí. Veamos, ¿cuántos electrones se intercambian? Aquí hay un manganeso que pasa de 7 a ser un manganeso que es más 2. Entonces, ¿cuántos electrones se intercambian acá? 5 electrones. ¿Ya? Aquí, 5 medios por 2 es 5. O sea, hay 5 cloros que pasan de menos 1 a 0. Entonces, también aquí se intercambian 5 electrones. Entonces, aquí la respuesta sería 5. Y este último lo voy a dejar para explicarlo en clase, ya que esta semana tenemos clases y no cápsulas sin clase. Vamos a tener clase. ¿Ya? Borramos y pasamos a explicar los últimos. Tiene que ver con la FEM, determinar la FEM. ¿Qué es lo que es la FEM? El voltaje de una pila, utilizando los potenciales de reducción estándar. Me faltó poner acá. ¿Ya? Esta tabla la saqué de su libro, creo que página 248, 242, una cosa así. Puede que me equivoque. Pero ahí se ven los FEM. Ya en el libro de cuarto medio hay ejercicios resueltos por si alguien quiere profundizar más en esto. Vamos a ver el ejemplo. Mi ecuación es muy simple. Tengo que ver el FEM de la pila, o el voltaje de la pila, se le llama energía de la celda, y va a ser igual a la energía del cátodo. Aquí no es por, es menos, no sé por qué puse por, menos la energía del ánodo. ¿Ya? Recordemos que el cátodo es donde se produce la reducción y el ánodo es donde se produce la oxidación. Me dice como ejemplo, calcular la energía de la celda de la siguiente reacción que ocurre al interior de una pila. Es una pila formada por plata y hierro. Tiene esta ecuación, entonces yo tengo que separar esto en semi-reacciones, una reacción de oxidación y una de reducción. Vamos a ocupar el lapicito, entonces este hierro pasa de 2 a más 2, entonces se oxidó en la semi-reacción de oxidación, y este pasa de más a 0, entonces es la reducción. ¿Ya?
Por eso aquí pongo plata más. Entonces, esta sería mi semi-reacción de reducción, porque es donde ocurre la reducción entre las platas, y esta sería la oxidación entre los hierros. Sin embargo, también voy a especificar los electrones. Fíjense que aquí pongo que hay un electrón y aquí dos electrones. Ojo con los electrones intercambiados. ¿Por qué? Porque yo después tengo que escribir esto balanceado para que mi ecuación esté balanceada. Entonces, tengo que escribir la ecuación balanceada. Hay dos platas para que estas dos platas intercambien dos electrones que sean iguales a estos dos electrones, porque los electrones intercambiados tienen que ser siempre iguales. Ojo con eso. Y luego, así ya es muy parecido a lo que hicimos antes, buscamos estas semi-reacciones en la tabla, ¿ya? Primero la de reducción, de plata más a plata cero. De plata más a G más a plata cero. 0,8. ¿Ya? Aquí está esto de acá. Y luego el proceso de oxidación. Como es una oxidación, tengo que buscarla al revés. De hierro más 2 a hierro. De hierro más 2 a hierro. Menos 0,44. ¿Ya? Buscamos los potenciales y los reemplazamos. ¿Cuál es la energía del cátodo? El cátodo es el que se reduce. Plata. Y era 0,8. Veamos aquí, 0,8. ¿Bien? 0,8. Menos el del ánodo, que es donde ocurre la oxidación, que es el del hierro, que era menos 0,44. Menos 0,44. Y lo escribimos acá. Ojo con esto, que yo aquí, en la plata, amplifiqué por 2. Pero el potencial del cátodo no lo amplifiqué por 2, porque el potencial estándar de reducción es una variable que no depende de las cantidades de plata que hay, ya no depende de la masa, ¿ya? Siempre va a ser así, hayan 2, 3, 4, 5 platas que se intercambian, da lo mismo, siempre va a ser esa la energía, el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hace esta resta? Cambia el signo del ánodo, y esto provoca que estos se suman, dándome un potencial final de 1,24 voltios. Esa va a ser la energía de mi celda, de la pila. Y acá están los ejercicios. Les puse aquí los datos para que no estén acá subiendo y bajando y buscándolos en la tabla como loco. Aquí están los datos. Y aquí están las reacciones. ¿Ya? Vamos a aumentar el alto para tener espacio donde todavía no me pasó, donde escribir con el lápiz. Y aquí, acá, y les ponemos un puntito. Siempre que editen algo, tiene que quedar bien. Ya. Vamos a ver mi carita por acá y empezamos a explicar. Esta sí voy a explicar uno o dos cosas que la gente que esté en clase podamos hacer esto en clase, ¿ya? No quiero que haya poca participación en clase porque les doy esto hecho. Así que vamos a hacer 2 o 3 como para que les quede clarito y el resto los vamos a hacer en clase, ¿ya? Veamos, tenemos sodio más cloro, dan cloro menos y sodio más. Si tomamos el lapicito, este es 0 porque es puro, este es 0 porque es puro, este es menos y este es más. De 0 a más estamos oxidando y de 0 a menos estamos reduciendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que teníamos? Era cátodo menos ánodo. Cátodo es la reducción. Entonces tendríamos la semi-reacción del cloro, que aquí vale 1,36 menos, abrimos paréntesis, la reducción de oxidación que ocurre entre el sodio, que sería menos 2,71. Cerramos paréntesis y le damos a igual. Y ese sería mi ejercicio. ¿Ya? Acá vemos que pasa algo muy similar. Aluminio es 0, cloro es 0, de cloro a cloro 0 se está reduciendo
aluminio a aluminio más 3 se está oxidando. ¿Ya? Recordemos, cátodo versus ánodo. Cátodo es el que se reduce. ¿Quién se reduce acá? Cloro. ¿Cuánto vale? Más 1,36. Menos, abrimos paréntesis y ponemos el que se oxida. ¿Quién se oxida? Aluminio. Y aluminio vale menos 1,66. Cerramos paréntesis, igual, y vamos a obtener el resultado. Finalmente, zinc y cloro. De nuevo, 0 y 0, ¿por qué se quedan 0? Porque están puros. De 0 a 2 se oxida, de 0 a menos 1 se reduce, la mejor de que he hecho en mi vida, y volvemos a escribir. ¿Cuál sería? Cátodo menos ánodo. ¿Cuál es el cátodo? El que se reduce. ¿Quién se reduce? El cloro. ¿Cuál es la FEM del cloro? Más 1,36. Menos, abro paréntesis, y tendríamos acá la FEM, el voltaje del zinc, de zinc 0 a zinc menos 2. El zinc es menos 0,76. Menos 0,76 y cerramos paréntesis y le damos a igual. Es tan simple como eso. ¿Ya? Que lo entiendan muy bien, es tan simple como eso. ¿Podría haberme complicado yo aquí y haberles pedido que me dijeran cuántos electrones se intercambian? Sí, porque tendrían que haber balanceado la ecuación. Sí, podría, quizás lo veamos en clase, pero me interesa que sepan simplemente ver esto. Identificar quién se oxida y quién se reduce, buscarlos en una tabla de potencial y anotar sus datos para obtener la FEM. ¿Ya? Bien, chicos, quedamos hasta acá. En clase vamos a terminar estos ejercicios. Vamos a ver este último. Yo voy a ver qué pasó con este, en que me equivoqué. Seguramente falta para un hidrógeno 0, o simplemente lo voy a reemplazar por otro ejercicio, aún no lo sé. Pero eso. Este video lo van a encontrar también en el Geniali que tenemos del curso, donde va a aparecer esta guía, ya seguramente, o va a aparecer el video, para que lo puedan ver. Que estén muy bien.